Hola a todos. En este episodio viajaremos en el tiempo a la antigua ciudad de Esmirna, una ciudad que aún existe hoy en día y que fue escenario de un capítulo crucial en la historia del cristianismo. ¿Sabías que en Esmirna un hombre llamado Policarpo fue martirizado por negarse a adorar a los dioses romanos? Su historia, junto a la de otros valientes cristianos, nos inspira a reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¿Qué motivaba a estos cristianos a enfrentar la muerte con tanta valentía? ¿Qué principios bíblicos los guiaban? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo? Acompáñanos en este viaje y descubre las respuestas a estas preguntas. No te pierdas este apasionante episodio. Bienvenidos a la Escuela Sabática al Punto. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. A lo largo de los siglos, la palabra de Dios ha permanecido como fuente de luz y salvación para millones. La Biblia ha tenido un impacto profundo en la vida de las personas en muchas maneras y seguramente ha impactado también tu vida. Hoy tú y yo tenemos la facilidad de adquirir y leer una Biblia de manera relativamente fácil, sencilla, pero no siempre ha sido así. Entre el 538 y 1798, la iglesia cristiana enfrentó la más feroz persecución que se haya registrado en la historia. Cientos de miles de hombres y mujeres sufrieron martirio por causa de su fe. Fue así como en la ciudad romana de Esmirna se ordenaba bajo pena de muerte que se debía quemar incienso a los dioses romanos. Un hombre llamado Policarpo fue martirizado en la plaza de la ciudad por negarse a realizar dicha práctica. Y la pregunta y reflexión para nosotros hoy es: ¿cuál era la convicción tan fuerte en el corazón de aquellos creyentes para dar hasta su vida por Dios? ¿Qué fue lo que hizo que se levantaran hombres para defender la verdad en medio de un periodo de tanta oscuridad religiosa? La respuesta es que tenían una convicción infinita en el mensaje del Evangelio de Jesús. Y yo le llamo a esto el poder de la fe. Ellos estaban convencidos en lo que la palabra de Dios dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Y es que en aquella época hubo una serie de persecuciones contra aquellos que se consideraban herejes o disidentes religiosos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Juan Hus, mencionado en el libro también Conflicto de los Siglos, que fue uno de los líderes religiosos que desafió la autoridad de la Iglesia Católica Romana en el siglo XV. Este hombre se llenó de valor y criticó la corrupción dentro de la Iglesia, pero este valor y fe no le impidieron ser perseguido. No le impidieron incluso que fuera condenado a muerte, que fuera arrestado, y fue así como en una hoguera fue martirizado en 1415. Surge en nuestra mente la pregunta: ¿por qué una persona puede ser perseguida e incluso condenada a muerte por su fe? Querido amigo, es que eran tiempos difíciles para los creyentes. En aquellos tiempos la religión tradicional, unida al poder del Estado, emprendieron persecución contra los que sostenían las verdades que la palabra de Dios sostiene y que están contenidas en la Escritura. Tenemos también el grupo de los valdenses, un grupo religioso medieval que buscaba vivir una vida piadosa según lo que ellos interpretaban de la Escritura. Ellos también fueron perseguidos por la iglesia tradicional, la iglesia romana, debido a su fe. Y es así como a lo largo de los siglos muchos creyentes sufrieron persecución y masacres. Ellos, a pesar de todo esto, lograron mantener su identidad y persistieron en su fe. Una vez más, la fuerza de la convicción. Tenían la seguridad que Jesús estaba con ellos. Jesús, que había dicho: estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28:20. Encontramos hombres como Juan Wycliffe, un teólogo reformador inglés del siglo XIV. También desafió la autoridad de la Iglesia Católica Romana y él defendió sobre todas las cosas la autoridad de la Biblia. La Biblia está por encima de la autoridad de la Iglesia. Y es que la Escritura nos invita
queridos amigos, a vivir una premisa que para mí tiene consecuencias eternas. Tú lo has escuchado, yo lo he escuchado, y es que la palabra de Dios dice en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Wycliffe realizó un trabajo extraordinario en la traducción de la Biblia al inglés y su enseñanza de doctrinas consideradas heréticas por la Iglesia lo convirtieron en un objetivo de persecución. Este hombre murió por causas naturales. Sin embargo, sus seguidores fueron también ferozmente perseguidos hasta su muerte. Hermanos, los creyentes cristianos primitivos y en la Edad Media no solo se destacaron por su devoción personal a Dios y a su palabra, sino que también mantenían un firme testimonio público a pesar de que su vida estaba en riesgo y defendieron los principios del reino de Dios y de la salvación. Observemos el papel de la Iglesia de Dios en este gran conflicto durante los periodos de la Edad Media y la Reforma. Durante este tiempo, amigos, los primeros reformadores y líderes eclesiásticos se inspiraron, por supuesto, en el ejemplo de Cristo, en el ejemplo de los apóstoles, en los mártires como Policarpo. Y sin embargo, en este periodo donde los reformadores existieron, no es solamente una época de persecución común. Realmente es el periodo profético del que la Biblia habla, de 1260 años que la Biblia presenta como días. Este periodo se extiende desde el año 538 hasta 1798. Así que, querido hermano, la Biblia ya profetizaba un tiempo difícil para el pueblo de Dios. Y al igual que en otros periodos que ha habido persecución profética, esta también era señalada en la Escritura. Este tiempo de persecución tenía un límite porque Dios tiene el control último. Y es que durante este periodo numerosos cristianos, como lo ya han mencionado, los valdenses, Wycliffe y Hus, sufrieron la persecución a mano de los enemigos de Dios. Pero también resistieron activamente contra las fuerzas espirituales de la oscuridad. Hay algo importante aquí. Su poder, su fuerza, no provenía de ellos. Su visión o sabiduría no era algo que nacía de ellos, sino que simplemente tenía conexión directa con la palabra de Dios, que ellos tanto amaron y proclamaron. La labor, querido amigo, de los reformadores tuvo un doble impacto para la humanidad, porque gracias a ellos, tú y yo hoy podemos tener la Escritura, podemos tener la palabra de Dios. Creo que ellos comprendieron, en primer lugar, el amor de Dios tal y como se revela en su palabra, porque el amor de Dios transforma nuestra vida, le da al pueblo de Dios esperanza y nos da esperanza en el reino de Dios. En segundo lugar, ellos proclamaron la verdad bíblica al mundo para vindicar la identidad del carácter de Dios, que al final tú debes saber qué es lo que está en juego en este gran conflicto. Es el carácter de Dios lo que está en juego en medio de esta guerra cósmica. Entonces, ahora la proclamación de la palabra de Dios, también como en aquella época, disipa las tinieblas de la vida. Y es así como llegamos a la conclusión que Dios trae a través de su palabra libertad. Los valdenses fueron heraldos de la palabra de Dios en tiempos de adversidad. Y quizá tú también te encuentres en un entorno hostil. O tal vez por la gracia de Dios estás disfrutando de un ambiente de paz y tolerancia religiosa en tu trabajo o en el ambiente donde te mueves. Sin importar tu situación, ¿cómo crees que puedes hoy esparcir el mensaje divino de manera que impacte a todos aquellos que te rodean? Entre las muchas otras formas que pueden haber, desde Escuela Sabática al Punto me gustaría compartirte dos. En primer lugar, fortalece tu vida espiritual a través del estudio de la palabra de Dios y la oración. El estudio de las Escrituras como fundamento sólido te va a capacitar para comprender el mensaje y el plan de Dios para tu vida y así compartirlo con otros. Y en segundo lugar, vivir el Evangelio en acción. Donde quiera que te encuentres, sea un ejemplo vivo del amor y la gracia divina en tu día a día. Practica los valores enseñados por la palabra de Dios en todas tus interacciones. Muestra compasión, perdón y generosidad. Tu testimonio personal puede tener un impacto duradero en quienes te rodean, sin importar el entorno en el que te encuentres. Siendo que muchos dieron hasta sus vidas por defender la palabra de Dios, regala un ejemplar de ella a un amigo, a un vecino, a un amigo. ¿Y qué tal si vas más allá y le ofreces estudiar la Biblia con él? Que Dios te bendiga y permita que el poder del cielo esté contigo en cualquier circunstancia que enfrentes. Valoremos la palabra de Dios y agradezcamos que hubo hombres que dieron incluso su vida para que hoy la podamos tener en nuestras manos. ¿Te gustaría saber más sobre cómo enfrentar las dificultades con fe?
Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos episodios. Deja tu comentario en la sección de abajo y comparte tu opinión. ¡Hasta la próxima!